¿Qué es el mal? Las concepciones tradicionales del mal se concentran en la total monstruosidad de las acciones malignas, el completo temor y la impensabilidad del horror. Llamado mal puro o radical, este es el tipo de mal asociado con antagonistas o villanos. Es la antítesis del bien. Para Hannah Arendt, una filósofa alemana judía, el mal no es siempre tan simple como un deseo primordial de no hacer el bien. En su lugar, Arendt elige concentrar su discusión del mal en un hombre en particular, Adolf Eichmann. Llevado a juicio por numerosos horrores, Eichmann fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad, especialmente contra la población judía, por supervisar los trenes que transportaban gente a los campos de concentración. El 31 de mayo de 1962 fue colgado. Arendt viajó a Jerusalén para cubrir el juicio de Eichmann. Ella esperaba encontrar un monstruo de cálculo frío, un hombre que disfrutara de sus malévolas hazañas. En cambio, lo que encontró fue algo aún más chocante. Eichmann era un hombre inocuo y aparentemente normal, en cierto sentido. Era un cliché, un estereotipo de burócrata, una especie de sonámbulo de la vida, una persona que se rehusaba a comprender el peso de sus crímenes. En palabras de la propia filósofa, lo más grave en el caso de Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones jurídicas y de nuestros criterios morales, esta normalidad resultaba mucho más terrorífica que todas las atrocidades juntas, por cuanto implicaba que este nuevo tipo de delincuente, tal como los acusados y sus defensores dijeron hasta la saciedad en Nuremberg, que en realidad merece la calificación de enemigo de la humanidad, comete sus delitos en circunstancias que casi le impiden saber o intuir que realiza actos de maldad. Eichmann no estaba afligido con un imperioso sentido de maldad. En cambio, lo que Arendt encontró era un hombre que no tenía pensamientos, que nunca se detenía a ponerse en el lugar del otro, que se negaba a pensar desde la perspectiva de otro. Ella encontró a alguien con un incuestionable sentido de obligación ante la autoridad, que toda su vida había sido un seguidor, una persona ansiosa por encajar y ser conducida. Él sufría de una lealtad ciega y un autoengaño sobre la moralidad de sus acciones. Esto hizo que Arendt repensara su concepto del mal, porque Eichmann no era un demonio de ninguna manera obvia. Lo que ella encontró fue la banalidad del mal, una forma diaria del mal, un burócrata ansioso por hacer su trabajo, uno que no tenía empatía o perspectiva. Cuando hablo de la banalidad del mal, escribe Arendt, lo hago solamente a un nivel estrictamente objetivo. Eichmann no era estúpido, únicamente la pura y simple irreflexión, que en modo alguno podemos equiparar a la estupidez, fue lo que le predispuso a convertirse en el mayor criminal de su tiempo. Y si bien esto merece ser clasificado como banalidad e incluso puede parecer cómico, y ni siquiera con la mejor voluntad cabe atribuir a Eichmann diabólica profundidad, también es cierto que tampoco podemos decir que sea algo normal o común. En realidad, una de las lecciones que nos dio el proceso de Jerusalén fue que tal alejamiento de la realidad y tal irreflexión pueden causar más daño que todos los malos instintos inherentes, quizá, a la naturaleza humana. Pero fue únicamente una lección, no una explicación del fenómeno, ni una teoría sobre el mismo. De acuerdo con esta pensadora, no es necesario ser cruel, sádico o atroz para encarnar el mal. Todo lo que una persona tiene que hacer es seguir ciegamente las órdenes de otra persona. Para Arendt, esa es la banalidad del mal, concepto que nos invita a reflexionar qué podemos hacer
para salvar a la humanidad de la obediencia ciega. La expresión banalidad del mal fue acuñada por esta filósofa en su libro Eichmann en Jerusalén, cuyo subtítulo reza justamente Un informe sobre la banalidad del mal. Este escrito del año 1963 reporta el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén para el diario estadounidense The New Yorker. Eichmann, por su parte, había sido un criminal de guerra austríaco-alemán de alto rango en el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores organizadores y responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados a los campos de concentración. En su texto, la autora afirma que, aparte de un deseo de mejorar su carrera, Eichmann no mostró ningún rastro de antisemitismo o daño psicológico. El juicio se inicia en 1961 en Israel por los crímenes ya mencionados. De más está decir que este evento estuvo envuelto en una gran polémica y muchas controversias. Casi todos los periódicos del mundo enviaron periodistas para cubrir las sesiones, entre ellas Hannah Arendt enviada por The New Yorker, sesiones que fueron realizadas de forma pública por el gobierno israelí. Además de crímenes contra el pueblo judío, Eichmann fue acusado de crímenes contra la humanidad y de pertenecer a un grupo organizado con fines criminales. Fue condenado por todos estos crímenes y ahorcado en 1962, en las proximidades de Tel Aviv. En el subtítulo de su obra, Arendt introdujo la famosa frase de la banalidad del mal. En parte, dicha frase se refiere al comportamiento de Eichmann en el juicio, en cuanto no mostró culpa por sus acciones ni odio por quienes lo juzgaban, alegando que no tenía ninguna responsabilidad porque simplemente estaba haciendo su trabajo. Él cumplió con su deber, no solo obedeció órdenes, sino que también obedeció la ley. Basándose en sus reportajes del juicio, las declaraciones judiciales, la evidencia histórica disponible y sobre todo su conocimiento filosófico-político, en su libro Arendt no solo describió el desarrollo de las sesiones, sino que además hizo un análisis del individuo Eichmann, destacando lo siguiente. En primer lugar, Eichmann declaró en el juicio que él siempre había tratado de cumplir con Immanuel Kant y su imperativo categórico. Ella sostiene que Eichmann había tomado esencialmente la lección equivocada de Kant. Eichmann no habría reconocido la regla de oro, trata a los demás como querrías que te trataran a ti, o no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, y el principio de reciprocidad implícito en el imperativo categórico, sino que solo entendía el concepto de acciones de un hombre coincidiendo con la legislación general. Eichmann había intentado seguir el espíritu de las leyes llevadas a cabo, como si el propio legislador lo aprobara. En la formulación de Kant del imperativo categórico, el legislador es la moral autónoma, y todos los hombres son los legisladores. En la formulación de Eichmann, en cambio, el legislador era Hitler. Eichmann cambió cuando fue encargado de llevar a cabo la solución final, momento en el que Arendt afirma que había dejado de vivir en consonancia con los principios kantianos, que se había dado cuenta de ello, y que se había consolado pensando que había dejado de ser dueño de sus propios actos y que él no podía cambiar nada. En segundo lugar, la incapacidad de Eichmann para pensar por sí mismo fue ejemplificada por su uso constante de frases hechas y clichés de su invención, demostrando su irreal visión del mundo y la falta de habilidades de comunicación a través de la dependencia del lenguaje burocrático y eufemístico del lenguaje en clave, que hizo que la aplicación de las políticas de Hitler fuera de alguna manera aceptable. En tercer lugar, si bien Eichmann podría haber tenido inclinaciones antisemitas, Arendt argumentó que no mostró ningún caso de anormal odio hacia los judíos, ni un fanático antisemita, ni tampoco un fanático de cualquier otra doctrina. Personalmente, nunca tuvo nada contra los judíos. En cuarto lugar, Eichmann constantemente se unía a organizaciones con el fin de definirse a sí mismo, y tenía dificultades para pensar por sí mismo sin esa pertenencia.
En su juventud perteneció a la Asociación de Jóvenes Cristianos, al movimiento alemán juvenil de las Aves Errantes y a la sección juvenil de la Organización Germano-Austríaca de Veteranos de Guerra. En el año 1933 fracasó en su intento de unirse a una logia masónica, momento en el que un amigo de la familia y futuro criminal de guerra, Ernst Kaltenbrunner, lo animó a unirse a las escuadras de defensa, más conocidas como las SS. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Eichmann se encontraba deprimido, ya que se dio cuenta de que a partir de entonces se vería obligado a vivir sin pertenecer a organización alguna. Arendt señaló que sus acciones no estaban conducidas por la malicia, sino por una ciega dedicación al régimen y a su necesidad de pertenecer. En palabras del propio Eichmann, comprendí que tendría que vivir una difícil vida individualista, sin un jefe que me guiara, sin recibir instrucciones, órdenes ni representaciones, sin reglamentos que consultar. En pocas palabras, ante mí se abría una vida desconocida que nunca había llevado. En quinto lugar, a pesar de sus pretensiones, Eichmann no era de hecho muy inteligente. Como detalla Arendt en el segundo capítulo del libro, no pudo completar ningún curso de secundaria o formación profesional y encontró su primer empleo significativo como viajante de comercio a través de conexiones de la familia. Arendt observó que tanto en las SS como en el juicio de Jerusalén, Eichmann trató de cubrir su falta de habilidades y educación y se ruborizó cuando estos hechos salieron a la luz. En sexto lugar, si bien los comandantes de las SS eran parte de una élite intelectual, Eichmann, sin embargo, sufría de falta de imaginación y de una incapacidad para pensar. En séptimo lugar, Arendt confirma varios puntos donde Eichmann en realidad afirmaba haber sido responsable de atrocidades ciertas, a pesar de que carecía de la potencia o la experiencia para tomar estas medidas. Por otra parte, Eichmann hacía estas afirmaciones a pesar del daño que provocaban a su defensa. De ahí la afirmación de Arendt de que la jactancia era el vicio que perdía a Eichmann. Arendt también sugiere que Eichmann pudo haber preferido ser ejecutado como un criminal de guerra que vivir como un don nadie. Esto va en paralelo a su sobreestimación de su propia inteligencia y su valor pasado en las organizaciones en las que había trabajado, como se indicó anteriormente. Y en octavo lugar, Arendt sostiene que Eichmann, en su papel secundario en la conferencia de Wannsee, fue testigo de la clasificación y archivo de la administración pública alemana, reorganizada de acuerdo con el programa de Reinhard Heydrich de la solución final en Europa. Al ver a los miembros de la sociedad respetable aprobar asesinato en masa y participando con entusiasmo en la planificación de la solución, Eichmann consideró que su responsabilidad moral se relajaba, como si él fuera Poncio Pilato. En síntesis, según Arendt, Eichmann no poseía una trayectoria o características antisemitas y no presentaba los rasgos de una persona con carácter retorcido o mentalmente enferma. Actuó como actuó simplemente por deseo de ascender en su carrera profesional, y sus actos fueron un resultado del cumplimiento de órdenes superiores. Era un simple burócrata que cumplía órdenes sin reflexionar sobre sus consecuencias. Para Eichmann, todo era realizado con celo y eficiencia, y no había en él un sentimiento de bien o mal en sus actos. Arendt sugiere que lo más llamativo de su análisis desacredita la idea de que los criminales eran manifiestamente psicópatas y diferentes de la gente normal. A partir de este documento, muchos concluyeron que situaciones como el Holocausto pueden hacer que incluso el más común de los humanos cometa crímenes horrendos con los incentivos adecuados. Pero Arendt se mostró rotundamente en desacuerdo con esta interpretación, ya que Eichmann estaba siguiendo libremente el principio de autoridad o de obediencia absoluta. Arendt insiste en que la elección moral sigue siendo libre, incluso en el totalitarismo, y que esta elección tiene consecuencias políticas, incluso cuando quien elige es políticamente impotente. En circunstancias de terror, la mayoría de la gente se doblegará,
pero algunos no se doblegarán del mismo modo que la lección que nos dan los países a los que se propuso la aplicación de la solución final es que pudo ponerse en práctica en la mayoría de ellos, pero no en todos. Desde un punto de vista humano, la lección es que actitudes cual la que comentamos constituyen cuanto se necesita y no puede razonablemente pedirse más para que este planeta siga siendo un lugar apto para que lo habiten seres humanos. Arendt menciona, como ejemplo de ello, el rescate de los judíos daneses. Difícil resulta vencer la tentación de recomendar que esta historia sea de obligada enseñanza a todos los estudiantes de ciencias políticas, para que conozcan un poco el formidable poder propio de la acción no violenta y de la resistencia ante un contrincante que tiene medios de violencia ampliamente superiores. No se trataba solo de que el pueblo de Dinamarca se negó a asistir a la implementación de la solución final, ya que los pueblos de tantas otras naciones conquistadas habían sido persuadidos de hacerlo, o habían estado dispuestos a hacerlo, sino también que cuando el Reich tomó medidas y decidió hacer el trabajo en sí, se encontró que su propio personal en Dinamarca había sido infectado por este y fueron incapaces de superar su aversión humana a la crueldad del caso, que sus compañeros en las zonas más cooperativas tenían. Acerca de la personalidad de Eichmann, Arendt concluye que a pesar de los esfuerzos del fiscal, cualquiera podía darse cuenta de que aquel hombre no era un monstruo, pero en realidad se hizo difícil no sospechar que fuera un payaso. Y como esta sospecha hubiera sido fatal para el buen fin del juicio y a la vez era bastante difícil de sostener en vista de los sufrimientos que él y sus semejantes habían causado a millones de personas, sus peores payasadas se tomaron escasamente en cuenta y casi nunca se informó de ellas. Arendt termina el libro dirigiéndose a Eichmann como si ella fuese uno de los juzgadores. Y del mismo modo que tú apoyaste y cumplimentaste una política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra con el pueblo judío ni con ciertos otros pueblos de diversa nación, como si tú y tus superiores tuvierais el derecho de decidir quién puede y quién no puede habitar el mundo, nosotros consideramos que nadie, es decir, ningún miembro de la raza humana, puede desear compartir la tierra contigo. Esta es la razón, la única razón, por la que has de ser ahorcado. Más allá de su análisis sobre el propio Eichmann, Arendt analiza varios aspectos adicionales del juicio, su contexto y el Holocausto. En primer lugar, señala que Eichmann fue secuestrado por agentes israelíes en Argentina y transportado a Israel, un acto ilegal, y que fue juzgado en Israel a pesar de que no fue acusado de cometer ningún tipo de delito allí. Si no se le hubiera considerado culpable, escribe Arendt, culpable sin lugar a dudas razonables, los israelitas jamás se hubieran atrevido ni hubieran querido raptarle. En segundo lugar, Arendt describe el juicio como un juicio arreglado y dirigido por el primer ministro israelí Ben Gurión, y afirma que éste quería, por varias razones políticas, no hacer hincapié en todo lo que Eichmann había hecho, sino que quedara claro lo que los judíos habían sufrido durante el Holocausto. Señala que los criminales de guerra fueron juzgados en Nuremberg, acusados de crímenes contra los miembros de diversas naciones, sin referencia especial al genocidio nazi contra los judíos. Escribe Arendt, ¿acaso la lógica conducta a seguir no consistía en exponer ante el tribunal los sufrimientos de los judíos, de los que nadie dudaba, y luego ofrecer las pruebas que de un modo u otro los relacionaran con Eichmann? El juicio de Nuremberg, en el que los procesados fueron acusados de crímenes contra los pueblos de diversas naciones, no se ocupó de la tragedia de los judíos por la sencilla razón de que Eichmann no se sentó en el banquillo. En tercer lugar, Arendt cuestiona el derecho de Israel a juzgar a Eichmann. Israel fue signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio del año 1948, que rechazaba la jurisdicción universal y exigía que los acusados fueran juzgados en el territorio en el que se cometió el acto o por un tribunal internacional. El Tribunal de Jerusalén no siguió ninguna de las dos opciones.
En cuarto lugar, las acciones de Eichmann no eran delitos según la ley alemana, ya que en ese momento, a los ojos del Tercer Reich, era un ciudadano respetuoso de la ley. Fue juzgado por crímenes en retrospectiva. Escribe Arendt, sus actos únicamente podían considerarse delictuosos retroactivamente. Eichmann siempre había sido un ciudadano fiel cumplidor de las leyes y las órdenes de Hitler, que él cumplió con todo celo. Tenían fuerza de ley en el Tercer Reich. En quinto lugar, el fiscal Gideon Hausner siguió el tono establecido por el primer ministro Ben-Gurión, quien afirmó: en este histórico juicio no es un individuo quien se siente en el banquillo, no es tampoco el régimen nazi, sino el antisemitismo secular. Las declaraciones de apertura correspondientes a Hausner, que hacían muchas referencias a pasajes bíblicos, eran una mala interpretación histórica y barata elocuencia, según Arendt. Peor todavía, estas palabras mal se compadecían con el hecho de someter a Eichmann a juicio, por cuanto sugerían que quizá este fuera el inocente ejecutor de algún misterioso designio formulado desde el principio de los siglos, o incluso que el antisemitismo fuera una fuerza necesaria para borrar el rastro del sangriento itinerario de este pueblo, a fin de que de tal modo pudiera realizar su destino. Y en sexto lugar, Arendt también señaló la complicidad de ciertos judíos con el régimen nazi, como la de ciertos líderes de consejos judíos que colaboraron plenamente a la hora de enviar correligionarios a los campos de exterminio. Esta visión racional del juicio, cuando numerosas personas esperaban una adhesión incondicional a las tesis de la Fiscalía, le valió un gran número de críticas a la autora. Para Arendt, Eichmann no era el monstruo, el pozo de maldad que era considerado por la mayor parte de la prensa. Los actos de Eichmann no eran disculpables, ni él inocente, pero estos actos no fueron realizados porque Eichmann estuviese dotado de una inmensa capacidad para la crueldad, sino por ser un burócrata, un operario dentro de un sistema basado en los actos de exterminio. Sobre este análisis, Arendt acuñó la expresión banalidad del mal, para expresar que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de sus actos, solo por el cumplimiento de las órdenes. La tortura, la ejecución de seres humanos o la práctica de estos malvados no son considerados a partir de sus efectos o de su resultado final, con tal que las órdenes para ejecutarlos provengan de estamentos superiores. Hannah Arendt discurre sobre la complejidad de la condición humana y alerta de que es necesario estar siempre atento a lo que llamó la banalidad del mal y evitar que ocurra. Hoy la frase es utilizada con un significado universal para describir el comportamiento de algunos personajes históricos que cometieron actos de extrema crueldad y sin ninguna compasión para con otros seres humanos, para los que no se han encontrado traumas o cualquier desvío de la personalidad que justificaran sus actos. En resumen, eran personas normales, a pesar de los actos que cometieron. En síntesis, la tesis de Arendt es que Eichmann no era en realidad un fanático o un sociópata, sino una persona extremadamente normal y mundana que se basaba en defensas cliché en lugar de pensar por sí mismo. Estaba motivado por la promoción profesional más que por la ideología y creía en el éxito, que él consideraba el estándar principal de la buena sociedad. La banalidad, en este sentido, no significa que las acciones de Eichmann fueran de alguna manera ordinarias, o incluso que hay un Eichmann potencial en todos nosotros, sino que sus acciones fueron motivadas por una especie de complacencia que no era nada excepcional. Muchos expertos de mediados del siglo XX se mostraron favorables al concepto, pero hubo otros que no. El concepto de la banalidad del mal ha sido criticado por varios intelectuales y analistas, sobre todo en Israel. Especialmente la expresión banalidad en relación con un asesino en masa fue atacada desde diferentes frentes, entre otros también por Hans Jonas. Por ejemplo, en un artículo en la revista británica de psicología The Psychologist, Alexander Haslam y Stephen Reicher argumentaban que los crímenes a la escala con que Eichmann los realizó
no pueden ser cometidos por personas corrientes. Las personas que cometen ese tipo de crímenes se identifican activamente con grupos cuya ideología justifica y condona la opresión o destrucción de otros. Es decir, saben que están cometiendo un crimen, pero simplemente encuentran un modo de justificarlo. Por otro lado, en la revista The Wilson Quarterly, el autor Stephen Miller argumentó que el hecho de decir que las razones detrás de un genocidio son banales resulta extraordinario. El despojar a una persona de su humanidad lo suficiente como para que deje de cuestionar éticamente sus acciones es todo menos banal. Arendt se refería a Eichmann como un hombre banal, no a los regímenes totalitarios o al mal en sí que trae detrás varios conceptos como la personalidad y la esencia de la persona que realiza estos actos atroces. Por lo tanto, su teoría pierde la generalidad, convirtiéndose más en un análisis del caso de Eichmann que en una explicación filosófica sobre la conducta humana y la ética. Adicionalmente, según Miller, Arendt no estaba equivocada al decir que Eichmann no era un psicópata, pero el hecho de que no fuera un psicópata antisemita no elimina el hecho de que sí era un fanático radical. Según Eichmann, él era un ávido seguidor de Kant. Sin embargo, transformó las leyes universales del imperativo categórico en leyes de Hitler. En otros términos, hacer lo que pueda ser considerado bueno para el Führer. Arendt postuló la idea de que era un simple burócrata. No odiaba a los judíos, sino que admiraba a Hitler. Para terminar, si hemos de extraer alguna enseñanza de este tema, podemos remitirnos al modo en que Arendt culmina el capítulo 15 de su libro, mientras el criminal aguarda en el patíbulo cumplir con su condena. Fue como si en aquellos últimos minutos de vida Eichmann resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes.